porque aunque ustedes no lo crean, este es el último mensaje de carácter. Con este vamos a terminar. Y lo importante, ¿verdad? Al terminar esto es que ustedes, ¿verdad? Todos nosotros nos evaluemos, nos sigamos evaluando y ver, ¿verdad? Que después de 8 mensajes y al entrar en el 9, estoy seriamente yo trabajando porque mi carácter se transforme, ya que no es por arte de magia, ya que no es una cosa automática, nomás porque yo venga a la iglesia y escuche, me guste y tome nota, que aquello va a suceder. No, nunca nadie de esa manera, en ninguna área de estudio, en ninguna área de deportes, en ninguna otra área, nada más con la pura teoría se va a hacer una realidad. Se tiene que llevar a la práctica. Tiene que llevar a la práctica, ¿verdad? Entonces, así también en el área espiritual, tenemos que llevarlo a la práctica para que se haga una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que ya como es la última vez, ahora quiero que ustedes me digan, ¿qué es el carácter? Levante la mano el que quiere decirme, parafraseado en su propio entendimiento, no tiene que ser exactamente como lo hemos visto en los 8 previos mensajes. ¿Quién quiere tratar? La forma de ser de uno, dice la hermana. Que dicen, yo ya sabía. Pues ¿por qué no lo dijo? ¿Alguien más que se acuerde metiendo? A ver, hermana. Ok, un grupo de cualidades que forman parte de nuestra personalidad, dice la hermana. ¿Alguien más? De este lado veo que se quedaron algunos acá como que sí, como que no. ¿Quién era? Hermano Martín. Okay, lo que realmente yo soy, quién soy. Okay, entonces es la colección de cualidades mentales y morales distintivas de un individuo. Okay, entonces, ¿qué era lo que ustedes decían? ¿Verdad? Lo que yo soy. O sea, lo que yo soy es lo que yo pienso, porque lo que yo pienso termino haciendo, que es lo moral. Ya lo que yo vengo a hacer, lo que yo vengo a pensar. Entonces, esa es mi vida, ese es quien soy yo, ¿verdad? Ese es mi carácter. Y si yo verdaderamente quiero cambiar, pues tiene que ser un cambio de carácter. No nomás un cambio de horario, un cambio de esto, un cambio del otro, un cambio de ropa. No, nada de eso va verdaderamente a producir un cambio de carácter. Tiene que ser un cambio de carácter. Porque usted puede ver, se cambia de ropa. Hay personas que dicen, no, pues yo ya no quiero ser cholo, me cambio de ropa, pero sigue siendo un cholo, se cambió de ropa, pero su manera de pensar, su manera de caminar, su manera de lo que le gusta. Ay, mira qué suave está esto, y es de cholo. Y así, ¿verdad? Porque no ha cambiado verdaderamente el carácter, no ha cambiado el carácter. Y es ahí donde tiene que haber la transformación para que ya cambie la manera de pensar, cambie la manera de actuar, de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es. Y ahora, otra de las preguntas que les he estado haciendo, ¿cuál es la verdadera misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué tiene las puertas abiertas la iglesia? ¿Por qué viene usted a la iglesia? Uno, levante la mano así en bola, qué suave, ¿verdad? Qué suave. A ver, hermana. Exactamente, ¿verdad? Eso es a lo que debemos de venir, para buscar una transformación de carácter. Acuérdense que no es entretenimiento bíblico, ¿okay? Nada de eso, es transformación de carácter. Y todo lo que hacemos como iglesia tiene que tener esta meta. Si tenemos reunión de jóvenes, ¿para qué es? Transformación de carácter, no es para diversión y que para que en vez de que vayan acá, que mejor acá se diviertan. No, eso es secundario, pero la misión principal, transformación de carácter. ¿Para qué tenemos reunión de mujeres? Transformación de carácter. Reunión de niños, campamentos, todo eso, ¿qué propósito debe tener? Transformación de carácter. Transformación de carácter, eso es lo que es la misión principal de la iglesia, ¿verdad? Y para eso hemos visto que existen actitudes que forman un carácter espiritual, un carácter piadoso, un carácter que es más semejante al carácter de Jesucristo. Y hemos visto que todas estas actitudes las tenemos que ver como los pilares que sostienen ese carácter.
¿ok? Que sostienen ese carácter. ¿Qué tan fuertes están nuestros pilares? ¿Qué tan fuertes estén va a determinar qué tanto podemos sostener, ¿verdad? Porque póngase usted a pensar, pilares hechos de puro cartón, ¿qué tanto puedan sostener? Pilares hechos nomás sin barras de metal, pues también van a poder sostener cierta clase de peso. Pilares hechos con metal y todo, pues van a poder sostener. Y así podemos ver nosotros cómo están nuestros pilares, qué tanto pueden sostener nuestros pilares, ¿verdad? De fe, de obediencia, de humildad, de amor, de compasión, todo eso. Y el último que estamos viendo y que nos ha tomado 4 mensajes, y este es el último, es el contentamiento. ¿Por qué? Porque este contentamiento en realidad vemos que es la suma de estos otros 5. Es la suma. Si nosotros no tenemos esto, no tenemos esto. Olvídese. No hay tal cosa, contentamiento. Y para eso, ¿verdad? Pues estamos viendo el ejemplo del apóstol Pablo y ya como última ocasión vamos a leer el pasaje en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a comenzar leyendo en el versículo 10. Filipenses 4:10. ¿Okay? Búsquenlo ahí en su Biblia. Si ve que su vecino tiene problemas para encontrar Filipenses, pues ahí ayúdale. Filipenses está entre Génesis y Apocalipsis. Ay, no le va a errar. Filipenses 4. Ok. Que está más fácil en el teléfono, ¿verdad? Pero allá ustedes. Ok, dice así. Si no lo encontró, nomás escuche. Dice así. Me alegro muchísimo. Ahora, estas palabras son del apóstol Pablo, ¿verdad? Él es el que le está escribiendo a los hermanos en Filipo. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Pasaje de contentamiento que vemos aquí, ¿verdad? En el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que refleja claramente lo que es la definición de ese contentamiento bíblico, satisfecho con su situación y no necesitar o desear algo mejor. Contentamiento es hacerse a sí mismo, aceptar algo como satisfactorio, aunque podría ser mejor. Podría ser mejor, ¿verdad? Pero con lo que tengo estoy satisfecho, estoy contento.
Estoy contento, estoy satisfecho. Es por eso que esta palabra viene del latín contentus, contento es decir, tener deseos refrenados. Y ahí es donde entra la importancia, hermanos, de nosotros estar llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, que la usa el Espíritu Santo para poder frenar nuestras pasiones, nuestros deseos humanos, pecaminosos, egoístas, y que solamente el Espíritu Santo los puede refrenar. A fuerza de voluntad humana, olvídese, a fuerza de voluntad humana usted no puede refrenar esas pasiones, esos deseos, ese egoísmo del hombre. No se puede refrenar más que con el Espíritu del Señor, el poder de Dios, usando el poder de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, vemos eso. Y es por eso, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice, porque he aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Entonces, si él aprendió, pues nosotros también podemos aprender y debemos de aprender. ¿Okay? ¿Cómo aprendió el apóstol Pablo? Bueno, aprendió por la palabra de Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo y por la experiencia. O sea, ¿no podemos nosotros también aprender de esa misma manera? La palabra de Dios, la iluminación del Espíritu Santo y la experiencia. La experiencia de otros, como ahorita estamos aprendiendo de la experiencia del apóstol Pablo. Y de la iluminación que él recibió y de la palabra de Dios. O sea que ya la tenemos hasta más fácil. Entonces nosotros también tenemos que aprender, ¿verdad? Esos principios que el apóstol Pablo siguió y él pudo discernir y ver, que fueron los que produjeron en él ese estado espiritual de contentamiento, donde había una verdadera espiritualidad y no una religiosidad únicamente, sino un estado de espiritualidad, que eso es lo que el Señor quiere de sus hijos, un estado de espiritualidad, y ese es el contentamiento, ¿verdad? Entonces, hemos visto, ¿verdad?, que esos principios que el apóstol Pablo lo formaron en un hombre de contentamiento, era confianza en la providencia de Dios, una disposición a estar satisfecho con muy poco, vivir por encima de las circunstancias de la vida y confiando solo en el poder y la provisión de Dios. Eso es lo que cubrimos hasta aquí. Ya vimos, ¿verdad?, esos 4 puntos. Vamos a ver el quinto y último. Y a manera, ¿verdad?, de introducir ese quinto punto, recordarles, ¿verdad?, lo que decía ahí el pasaje que leímos. Dice el apóstol Pablo, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. ¿Okay? El apóstol Pablo estaba alegre, estaba contento por lo que habían hecho los hermanos. Y luego dice, ¿verdad?, en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Dice, no quiero que crean que porque recibí dinero, recibí cosas, eso es lo que me hace a mí feliz o me pone contento. Dice, ¿por qué no? Dice, yo he aprendido a estar contento en cualquier situación. Como diciendo, antes de que ustedes me mandaran su ofrenda o las cosas que me mandaron, yo estaba contento y feliz. Y ahora que recibí eso, también sigo contento y feliz. Dice, sigo contento y feliz. Es el punto, ¿verdad?, del contentamiento, que no son las circunstancias las que van a determinar si yo pego un brinco de alegría o me hundo en la tristeza. No es eso. Es lo que está el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Y luego en el versículo 14, brincando, dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Está también como diciendo, no me malentiendan, ¿verdad? De decir, que al cabo que ni quería. No me malentiendan, no estoy diciendo eso porque ustedes hicieron bien. Y lo que ustedes mandaron fue un sacrificio que sube como un aroma agradable ante la presencia de Dios, les dijo. Fue algo bueno el que ustedes hayan ayudado. Ahora, voy a brincarme al versículo 17. En el versículo 17 es el que nos va a dar la pauta para poder nosotros determinar
¿cuál es la palabra que está incompleta en el punto número 5? ¿Se fijan que tienen ahí el punto número 5 con una palabra incompleta? Ok, que comienza con la letra P. Bueno, el versículo 17. Y lo que dice el versículo 17 se los voy a enseñar en 3 versiones diferentes. También para que vean ustedes lo que les he dicho, la importancia y el beneficio de cuando ustedes estudien la Biblia, lean la Biblia, sí es bueno usar diferentes versiones porque pues va cambiando la manera en la que nos expresamos a través de los años, ¿verdad? Como por ejemplo, en la Reina Valera dice el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Clarito, ¿lo entienden? No lo entienden porque en el tiempo que se escribió esta versión era un tiempo en el que la mayoría de la gente en su estado de educación sí tenían mucho conocimiento de la literatura clásica. ¿Cuántos de ustedes conocen sobre la literatura clásica? Los autores de la literatura clásica, las obras clásicas, ¿quién se las conoce? ¿Quién las ha leído? ¿Quién las ha estudiado? Pues por eso es que ya no nos expresamos nosotros de esa manera, pero en aquel entonces hasta los niños, antes de ir a la escuela, ya estaban leyendo literatura clásica. Y es por eso que podían muy bien entender esta clase de expresión que fue traducido con una manera más clásica, literaria de escribir, y la entendían. Ahorita yo le aseguro, la mayoría de la gente pues entiende y cree que entiende porque está inventando, pero no entiende muchas cosas. Ahora, una versión más moderna que la Reina Valera, como la nueva versión internacional, ya la van a poder entender un poquito más. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, ¿se fijan? Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya le empiezan a entender un poco más. ¿Se fijan? ¿Okay? Ahora, hasta aquí ya, viendo estas 2 versiones, ¿en quién estaba más interesado el apóstol Pablo? ¿En quién estaba más interesado? Que en él que iba a recibir, ¿verdad? Por eso es que ahora les voy a enseñar otra traducción que ahorita es la más moderna, la nueva traducción viviente, es una más moderna que todavía la nueva versión internacional. Dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. ¿Se fijan? ¿Qué brinco de esta a esta? En cuanto a poder entenderla. ¿Se fijan? Sí. Exactamente. Entonces, por eso dice, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Entonces, el apóstol Pablo, aquí, ¿verdad? Vemos el que está él explicándonos, ¿verdad? Y en su explicación dice, ¿por qué le causó tanta alegría a Pablo la donación de los filipenses? Cualquiera diría así, pues porque le mandaron la pachocha, ¿verdad? Le mandaron, ¿verdad? Pues estaba bien contento, ¿no? ¿Verdad? ¿Porque era para su beneficio personal o porque era para beneficio de los filipenses? Que era para beneficio de los filipenses. Porque él mismo dijo, no les dijo de esa manera, ¿verdad? Si no hubieran mandado nada, hubiera sido lo mismo para mí. No dijo de esa manera, pero en realidad él hubiera permanecido igual, contento, si no le hubieran mandado nada, puesto que él mismo lo aclaró, dijo, cuando comencé mi ministerio y todo, dice, ustedes fueron los únicos que llegaron a ayudarme. Y de esa vez que llegaron a ayudarle y que las otras iglesias no ayudaron, pasaron 10 años y nadie le ayudó. 10 años, estoy hablando de 10 años. No está hablando de un mes a otro o de una semana a otro. Y sin embargo él dice, y yo estoy contento. Yo estoy contento. Y él estaba contento porque él veía que el beneficio iba a ser para los filipenses.
Entonces, número 5, tenemos una P aquí, que dice P, línea, por el bienestar de los demás. ¿Cuál es el siguiente, el quinto principio que el apóstol Pablo siguió para formarse en un hombre de contentamiento? ¿Qué es eso que ven ahí? ¿Quién me puede decir? Exactamente. Preocupación por el bienestar de los demás. Preocupación por el bienestar de los demás. Ahora, díganme ustedes si esta otra declaración que les pongo aquí es cierta o es falsa. Bueno, esta. Las personas egoístas nunca están contentos. Nunca. ¿Cierto o verdadero? Cierto. Las personas egoístas nunca están contentos. Y es por eso que vemos aquí al apóstol Pablo, que él tenía una condición espiritual, madura, de contentamiento, que él no pensaba tanto en sí mismo, sino pensaba más bien en el bienestar de los demás, en lo que pudiera ser para bendición de los demás. Es por eso que él dice, sí, estoy agradecido por lo que ustedes me mandaron, pero lo que me causa más alegría es que ustedes van a ser bendecidos por Dios. Eso es lo que me causa más alegría a mí, que ustedes van a ser bendecidos por Dios. Él estaba bien interesado en el bienestar de las personas. ¿Okay? Ahora, estaba leyendo yo sobre lo que encontró un sociólogo en cuanto a nuestra sociedad moderna, ¿verdad? Y un sociólogo pues se encarga de estudiar eso, ¿verdad? Los patrones de comportamiento y de pensamiento de una sociedad. Y él hizo un punto muy interesante, principalmente sobre los jóvenes de nuestra cultura, de nuestros tiempos, hablando de su descontento, ¿ok? Que él presenta que nuestros jóvenes son una cultura que están descontentas, que es una cultura de queja, es una cultura de víctima, es una cultura que se resiste a la responsabilidad y que se resiste a someterse, ya sea una rebeldía activa o pasiva, pero se resiste al sometimiento. ¿Okay? O sea que, en pocas palabras, dice que es una cultura egocentrista, centrados en sí mismos, ¿okay? Predominantemente. Ahora, todos los encuentros en esos estudios que se hacen, pues son la regla. ¿Okay? Lo que encuentran es la regla, pero nosotros sabemos que en todas las reglas siempre hay excepciones. ¿Okay? Y pues nuestros jóvenes que están aquí, ellos son la excepción, las reglas son los que están allá afuera. Lo que él dice que su argumento principal, ¿verdad? Es un argumento interesante. Dice que lo que básicamente pasa es que esta clase de cultura de jóvenes descontentos es el producto de este fenómeno que se está viendo en la sociedad de familias muy pequeñas. ¿Saben ustedes ahorita cuál es el promedio de tamaño de familia aquí en el Estados Unidos? 1.7. Dice, ese es el promedio, 1.7. Porque ahorita muchos, o uno nada más, o hay muchos matrimonios que no quieren tener familia, ni siquiera. Pero uno o dos, ya como accidente. Pero el promedio es 1.7. Y por eso un hermanito le decía a su hermana, yo soy el 1 y tú eres el 0.7. Es que ustedes peleen a ver quién es el 1 y quién es el 0.7, ¿verdad? Pero así es. Entonces, las familias nosotros vemos que cada vez son más pequeñas. Y como les digo, avanzando más y más a uno y a nada, ¿verdad? Así es lo que está
pasando. Y lo que él dice, ¿verdad? Este sociólogo, que tenemos que entender que ya de por sí tenemos una sociedad materialista y que esta sociedad materialista ya viene a producir estos hijos egoístas, centrados en sí mismos e inmaduros, por ser una familia chica, pequeña. Y da esta ilustración, dice, por ejemplo, dice, en estas familias pequeñas, ¿verdad? En la mañana se levanta el hijo, la hija, ¿verdad? Y la mamá, ¿qué quieres de desayunar? ¿Quieres un huevito cocido? ¿O lo quieres revuelto? ¿O quieres unos frijolitos? ¿O una avenita con fruta? Quiero unas french fries. Ay, pero mira, quiero unas french fries. Hacerle las french fries y le hace las french fries. Cuando vengas de la escuela, ¿qué quieres de comer? ¿Quieres una de esta? ¿Quieres una otra? Y le empieza a decir, y ya, él dice lo que quiere, ¿verdad? Dice, mientras que en una familia grande, como por ejemplo, pues nosotros éramos 6 hermanos, de mi esposa, ¿cuántos eran? 12, 10. Del hermano Abel, el que estaba en el culto de inglés, ¿saben cuántos eran ellos? 19 hermanos. 19 hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una familia grande, la mamá nomás hace la comida, ¿verdad? Y pa. Órale, a comer. Y ¿verdad que a comer? Y el que diga, no me gusta, le van a sobrar decir, qué bueno, porque yo me la como. Va a haber alguien que se le va a comer, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, hay una diferencia entre la crianza de un hijo en una familia grande y la de una familia pequeña. ¿Por qué? Lo que pasa es que en una familia pequeña el sistema se dobla y se inclina al deseo del hijo. ¿Se fijan? Mientras que en una familia grande los hijos se doblan y se inclinan al sistema de la familia. ¿Cuál será más bíblico? El segundo es más bíblico, en donde los hijos aprenden al sometimiento y no a que las autoridades se sometan a ellos. Porque ¿cuál es la primera autoridad que aprenden ellos que existe en esta vida? Los padres. Y si él, como hijo, es el que tiene la última palabra, y le dice, quiero esto y no quiero lo otro, y lo quiero así, y ahora no lo quiero, y ahora brincas, y ahora... Entonces, aprenden egoístamente, les está uno alimentando el egoísmo a que ellos tienen la última palabra en todo. Y que donde quiera que ellos vayan, todos se tienen que doblegar a sus deseos y a sus gustos, porque así fue en el hogar. Y llevan a la escuela, y la escuela tiene que ser como ellos dicen, como ellos quieren, porque así... Ellos querían las french fries en la mañana, ¿verdad? No el huevito, ¿no? Y lo que ellos pedían. Y la mamá, yo recuerdo una ocasión, ¿verdad? Una madre, ¿verdad? A su niño, nomás tiene un niño, y pregunta, ¿quieres ir a la iglesia? Y lo que él dijera iba a pasar, ¿eh? Lo que él dijera. Y el chiquito, el niño, tenía más que como 5 años y él iba a dar la última palabra. ¿Se imagina? Sí, lo que él dijera. Y no han vuelto. No han vuelto porque pues él está en control. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema, en una familia pequeña, el sistema se amolda al hijo. Y ahora el hijo, donde quiera que vaya, quiere que todo se amolde a él. Que la escuela se amolde a él o a ella. Que en el trabajo se amolden a él, en la iglesia se amolden a él, donde quiera va a quererlo eso. ¿Por qué? Porque creció centrado en sí mismo, nada más. Así fue. Es lo que dice este sociólogo. Cuando en una familia numerosa el hijo se inclina al sistema, se dobla ante el sistema. Aquí tenemos ya una crianza centrada en los padres. La otra, la familia pequeña, es una crianza centrada en el hijo. ¿Se fijan? Y en esta otra es
centrada en los padres. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para que verdaderamente los padres puedan tener autoridad, influencia sobre el hijo y no lo contrario, como en la familia pequeña? El hijo son los que tienen la autoridad, la última palabra y la influencia superior sobre los hijos. ¿Okay? Entonces, con esto, ¿verdad? Les ilustro lo que dice este sociólogo y lo que les decía, ¿verdad? Que las personas egoístas nunca están contentos, nunca, y que por eso, ¿verdad? Podemos ver mucho descontento en nuestros días. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner que este es su caso, aunque pues yo había dicho, ¿verdad? Que la regla estaba allá afuera y aquí nada de esto sucedía, pero vamos a suponer que usted haya escuchado esto y diga, ese soy yo, ¿dónde me escondo? Ese soy yo. No, pues aquí no hay sustos, ¿verdad? Y aquí todos o por un lado o por el otro nos encuentran el mal, ¿verdad? Pero aquí no hay justo ni a un uno, dice la Biblia, ni el que predica, ¿verdad? Todos estamos mal. Entonces, lo único que tenemos nosotros que reconocer es decir, gracias, Señor, porque ahora entiendo mi problema. Ahora entiendo mi problema. Y gracias porque yo sé que solamente con tu verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si esa verdad la pongo en acción, la pongo en práctica. Si yo pongo esa verdad en práctica, entonces voy a poder ser liberado de ese estado de egocentrismo y poder vivir una vida con contentamiento, porque una persona egoísta nunca va a estar contento. Y póngase usted a pensar, si es que ese fue su caso, ¿verdad? Que vio con alguna familia o usted lo tuvo, ¿verdad? Ese niño nunca está contento. Así en la tienda, ¿qué pasa? Quiero esto, y después de una lucha le compran eso y salían y dicen, no, yo quería el otro, y ahí van y nunca va a estar contento. Entonces, tiene uno que entender. Es por eso, ¿verdad? que el apóstol Pablo decía, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Aquí vemos todo lo contrario. Una persona que yo creo que parece que creció en una familia de 50, ¿verdad? Contento con todo. Pero en realidad era por, como les digo, porque él aprendió, dice, yo aprendí. Porque cuando dice yo aprendí, es como cuando una persona dice, yo ya aprendí a jugar básquetbol. ¿Qué quiere decir? Que yo no sabía. Yo no sabía. Entonces él también, él aprendió. Y ahora digo, y no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Dice, no es que esté pensando en mí, sino al contrario, estoy pensando en ustedes. De cómo el Señor los pueda bendecir a ustedes más y más y más. Es por eso, ¿verdad?, que vemos que es preocupación por el bienestar de los demás. Y ahí vemos el inicio, que es lo que vemos, la fe. Todo comienza con la fe en el Señor. Ahí es donde comienza todo y empiezan las demás virtudes, ¿verdad?, a desarrollarse. Entonces, él estaba interesado, que es algo que tenemos que nosotros que pensar. ¿Okay? Fíjense, pónganse a pensar en ese punto número 5, preocupación por el bienestar de los demás. ¿Qué tanto usted se preocupa por el bienestar de los demás? Ahora, puede ser que ahorita usted está pensando y diga, no, pues bastante, porque está pensando tal vez en su hijo, en su hija, en su papá, en su mamá. No, pero saliéndonos de nuestra familia inmediata. Es más, vamos a hacer de aquí de los hermanos de la iglesia. ¿Qué tanto se preocupa usted por el bienestar de los demás aquí en la iglesia? En la escala de 0 a 10, ¿qué calificación se daría usted? Ting, tong, ting, tong. Para que usted se califique, yo sé que está, no, pues yo creo que un 8, no, pero yo creo que no, es como un 9, pero creo que no, pero si un 6, no, un 6 no puede ser, y ahí está peleando la verdad. Y tenemos que ser bien sinceros, ¿verdad?, con nosotros mismos, porque Dios sabe, Dios lo sabe.
Es por eso que nosotros simplemente es ser sinceros con nosotros mismos, porque Dios ya sabe. ¿Qué tanto me preocupa el bienestar de los demás? Y es, como les digo, una persona egoísta, una persona sin contentamiento, ¿cree usted que quiera dar de su tiempo para el beneficio de otras personas? No quiere dar de su tiempo para el beneficio. Si no me acaba lo de tiempo para mí, ¿cómo lo voy a dar para otra persona? No. ¿Cree que una persona que no tiene contentamiento quiera dar de sus dones y talentos para el beneficio de otra persona? No va a querer. ¿Cree que una persona sin contentamiento quiera dar de sus tesoros para el beneficio de otra persona? No, hermanos. No, hermanos. Y es algo que tenemos que pensar. Porque vemos que el carácter viene siendo lo que somos nosotros. Y la vida y el carácter se están constantemente interrelacionando. Y tenemos que pensar, ¿qué quiero yo nomás subsistir en esta vida o quiero invertir en esta vida? ¿Qué es lo que quiero? Es como con el dinero. ¿Qué voy a hacer? Supongamos usted recibe una cierta cantidad de dinero. ¿Lo voy a gastar o lo voy a invertir? ¿Qué se oye más bonito? Invertir. ¿Qué dicen? Gastar en el modo, ¿verdad? Vámonos. Al cabazón. Cabezones que somos, ¿verdad? Yendo para allá, ¿verdad? en vez de invertir, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que es así como debemos hacerlo. Dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. ¿Cómo se acreditaba su cuenta? ¿Cómo se acreditaba su cuenta? Porque es la imagen que el apóstol Pablo está presentando, como diciendo, no, pues yo quiero que esto sea una inversión a favor suyo, que se les acredite a su cuenta, no que sea un débito que se les saque, sino que al contrario, se les acredite, no que se les reste, sino que se les sume. Porque el apóstol Pablo conocía la palabra de Dios, ya lo había experimentado en su propia vida, lo que dice la palabra, como en Mateo 6, 19 al 20, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Es un principio bíblico que el Señor nos está diciendo, piensa. ¿Qué vas a hacer con todo lo que yo te he dado? Con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros. ¿Los vas a invertir o los vas a gastar en las cosas que aquí se acaban y se corrompen? Era lo que el viernes que tuve la reunión con los padres de los jóvenes. Si usted no vino, no se la pierda la próxima vez. Estamos teniendo muy buenos estudios. Les decía, hermanos, en este principio compartí este pasaje con ellos. Decía, el Señor nos está diciendo que debemos de invertir en las cosas eternas. Ahí no le vamos a perder, esa es una inversión. Pero cuando gastamos en las cosas terrenales, nomás lo gastamos, no lo invertimos, porque aquello se va a perder. Fíjense, hay padres de familia que están dispuestos a hacer pagos de carro de $400 al mes. 500, he oído de $800 al mes de pago porque traen una Cadillac de esas que son salas con ruedas y pagan $800 al mes de pago. Bien orgullosos. Pues qué carrazo, ¿verdad? Fíjense, pagos. ¿Y cuánto les va a salir la aseguranza? También, échenle otros 100, 150 al mes. Ya estamos hablando de cerca de $1,000 al mes de puro pago. Pero viene la oportunidad de que su niño vaya a un campamento de niños. No, $150 es mucho. ¿Cómo no? Si quieren llevarlo, llévenlo. Ustedes paguen.
Que alguien más pague, pero yo no puedo pagar 150, puedo pagar casi $1,000 en el pago de mi carro cada mes. Pero una vez al año, pagar $150 para un campamento, se nos hace un mundo. Rateros, si la iglesia debería ser gratis, todo, ¿verdad? Entonces, ¿hay contentamiento? No, no hay contentamiento cuando se tienen esas actitudes, hermanos. Campamento de jóvenes, un campamento de niños, no queremos invertirle, porque lo vemos como que si fuera un gasto de pérdida, en vez de verlo como una inversión, como dice aquí el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sabía y por eso él estaba contento, porque dijo, los hermanos están invirtiendo y están haciendo tesoros allá en el cielo. Hijo, se puso bien contento por eso. Y por eso, ¿verdad? Él se gozaba. El interés ya estaba siendo acumulado por Dios, ¿verdad? Ahí en la cuenta de los filipenses, y Dios iba a bendecirlos a los filipenses en esta vida y en la porvenir. Eso lo sabía Pablo, y por eso, ¿verdad? Es que él se gozaba y se alegraba de ver esto que estaba pasando, ¿verdad? Esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Él recordaba las palabras del Señor y se recuerdan lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Usted lo cree eso? No, lo cree verdaderamente, no digo que si lo ha oído. Yo sé que ha oído de esto, pero creerlo es verdaderamente creerlo. Que cuando viene el momento de dar, que dicen, ay no, pero es que yo no puedo, ahí nos vemos. Entonces no cree, ¿verdad?, que es de más bendición dar que recibir. Mejor diga, no, sinceramente yo creo que me gusta más que me den. Lo siento mejor cuando me dan que cuando yo doy. Cuando yo doy me cala, pero cuando me dan me gozo. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Hay que ser sinceros. ¿De que para qué nos sirve la sinceridad? Pues para poder trabajar en la realidad de nuestra vida y decir, no, yo quiero ser más como Pablo. Yo quiero verdaderamente experimentar esa condición, ese estado espiritual de madurez, de contentamiento en mi vida. De que yo verdaderamente pueda sinceramente sentir más gozo al dar que al recibir. Porque dice puede, no crean que son nada más palabras que se oyen bonitas. No, es una realidad que muchas personas lo han experimentado, lo están experimentando, que es una realidad esto, ¿verdad? Lucas 6:38 dice, porque si usted da, usted recibirá. Era lo que Pablo sabía y dijo, eso es lo que va a pasar con mis hermanos de Filipenses. Su regalo regresará a usted completo y sobreabundante. Entonces, por eso se gozaba el apóstol, porque decía, van a ser bien bendecidos mis hermanos. Él se preocupaba por el bienestar de los demás. Entonces, él realmente no quería que dieran porque le iba a traer una satisfacción personal a él, ¿verdad? Él quería que ellos dieran porque significaría una tremenda bendición para ellos. Y eso en realidad, hermanos, es la actitud del corazón de un hombre maduro, de un hombre con contentamiento. Todo lo que puede ver es beneficiar a otra persona. Y una persona, hermanos, con contentamiento es una persona que posee todo muy a la ligera. No lo tiene así, mío, ¿no? Así lo tiene. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Así, muy a la ligera. Y por lo tanto, lo da muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no le duele, al contrario. Dice, Dios me va a dar más. Lo va a dar muy fácilmente. Lo da en forma alegremente. No dice, tengo que dar porque si no van a creer que yo le duele. Y no, lo da alegremente, lo da de forma generosa, ¿verdad? Lo da de forma generosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo da de forma generosa? Porque está mucho más preocupado por el bienestar de los demás que por el de él mismo.
Por eso la pregunta para nosotros, ¿está usted usando o invirtiendo su vida? ¿Nomás la está gastando, usándola, o la está invirtiendo? Bien importante que nosotros pensemos en eso. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, en lo que queremos, estamos nada más usándola, gastándola. Pero cuando estamos interesados en el bienestar de otras personas, la estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque todos tenemos tiempo, ¿verdad? Hay quienes dicen, hermano, es que yo no tengo tiempo. Yo le digo, pues sí, ¿verdad? Su calendario es de 12 horas y el mío es de 24, ¿verdad? No, pues sí, entiendo. Usted no tiene tiempo. No, es igual, todos tenemos el mismo calendario, el mismo horario, las mismas horas, todos los tenemos igual. ¿Okay? Tiempo, talentos, ¿verdad que todos tenemos talentos? Unos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos talentos, ¿verdad que todos tenemos tesoros? Unos muchos, otros poquitos, otros medianos, pero todos tenemos tesoros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Invertirlos o gastarlos? Por eso, la semana pasada les decía yo, ¿verdad? Les enseñé un ejemplo, ya de una persona moderna, ¿verdad? De una persona que es modelo de madurez espiritual, de un estado de madurez espiritual, de contentamiento, que vive por encima de las circunstancias y para él no es ningún estorbo servir al Señor, hacer la voluntad del Señor, ganar almas para Cristo, aunque no tenga manos ni piernas. ¿Te acuerdan de esa película que vimos? Sí. Ahora vamos a ver otro testimonio de una hermana que también es inspiradora su testimonio. Ella de jovencita, ¿verdad? No tenía más que como 17 años cuando tuvo un accidente, Johnny Erickson, y se quebró toda la espina dorsal. Se tiró un clavado en el agua, pero no estaba hondo, y se pegó y se quebró, y ya la sacaron. Y hace de eso más de 30 años, ¿verdad? Porque estaba jovencita, tendría como 17 años cuando le pasó eso, y no se podía, ya quedó paralizada, sin poderse mover. Y pasó por el proceso de ella, mejor le decía, yo quiero morirme. Y pensaba, ¿cómo me puedo suicidar? Pero pues, y dice que varias veces intentó caerse, dice, para ver si ahora me quiebro bien, dice, ya para morirme, dice, no nomás para quedar peor, sino para morirme, y no. Entonces pasó por un proceso, ¿verdad?, en el que llegó el momento en el que pudo experimentar contentamiento en su vida, en su relación con el Señor, ¿okay? De tal manera, ¿verdad?, que ahora, después de tantos años, y no tan solo eso, fíjese, después de 30 años de batallar con su parálisis y todo, luego le encontraron cáncer en el seno. Entonces, a luchar con el cáncer también, ¿okay? Todo eso. Y sin embargo, ella tiene ahorita un ministerio bien poderoso, se llama Johnny and Friends, Johnny y amigos. A través de todo el mundo, ella anda viajando por todo el mundo, presentando su testimonio, dando conferencias sobre lo que es la verdadera sanidad de Dios. Fíjense lo que predica ella, la verdadera sanidad de Dios. Y en silla de ruedas cualquiera diría, ¿qué es eso? Pues que Dios lo hubiera levantado de la silla de ruedas, entonces pudiera andar predicando acerca de la verdadera sanidad de Dios. No, la verdadera sanidad de Dios ella predica. Vamos, esto es nada más un clip de cuando se estaba anunciando la película. Usted la puede ver en YouTube, la película gratis, ¿verdad? Se llama la película sobre Johnny Erickson. Vamos a ver nomás ahí para que vea un poquito sobre ella. Está en inglés, pero you comprende, right?
Kathy? Yes, Johnny. Kathy. I'm right here. Please, I'm sorry. I'm sorry. You're just scaring me. There's a fracture in your daughter's spinal column. Actually, the cord is severed. In other words, she's broken her neck. I can't. It's okay. Hold on here. Hold here. John, I'm here. Vicky, if you leave me, I'll die. I know it. Cry, honey. Let your feelings. I can't cry. There's nobody around to blow my nose and mop up. I'm here. You will never use these fingers to comb your hair, or to put on your own lipstick, or to drive a car. Never. Happy birthday. Nickel for your thoughts. Old times are really old. You can grow up together and still grow apart. I'll never change the way I feel. From the best-selling book, now comes the film, Johnny. A life rebuilt on shattered dreams, Johnny Erickson plays herself in this warm and personal human drama. Johnny, a unique film about tragedy and faith, a story you will never forget. Thanks, I had a really great time. Johnny, a movie about love. Johnny Erickson plays herself in this warm and personal human drama. From Worldwide Pictures, Johnny. Y ahora, hermanos, como pueden ver, ahora ella pinta unos cuadros hermosos. Aprendió a pintar con la boca. Ha escrito como 8 libros. La está usando el Señor grandemente en su ministerio. Canta, aprendió a cantar también. Cantante, ya tiene, cumple 65 años y su accidente fue cuando tenía 17 años de edad más o menos. Hace 47 años de todo eso. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha invertido su vida o la ha gastado? La ha invertido. Ahora, ¿necesitamos una tragedia en nuestra vida para ponernos en serio con Dios? ¿Será necesaria una tragedia en nuestra vida para ponernos en serio con Dios y verdaderamente obedecerlo y usar todo lo que Él nos ha dado? Nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestros tesoros, usarlo verdaderamente para Dios. ¿Necesitamos una tragedia? Espero que no, hermanos, que verdaderamente recapacitemos y salgamos de ese estado de complacencia, de carnalidad. Y verdaderamente trabajemos por tener un estado de espiritualidad, de contentamiento real, que es el producto de las otras virtudes que vimos, ¿verdad? La fe, la obediencia. Con que ahí comencemos fe y obediencia, van a ver que de ahí se va todo lo demás acomodando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la gran bendición, Señor, de poder ver testimonios de vidas reales, de seres humanos como nosotros, Señor, que verdaderamente te han encontrado a ti como suficiente Señor y Salvador de sus vidas, que no necesitan nada más, que tienen un verdadero contentamiento únicamente en ti, Señor, a pesar de las circunstancias adversas en las que viven diariamente y constantemente, tienen contentamiento. Señor, que no esperemos nada similar a eso, ninguna tragedia en la vida nuestra de un ser querido, sino que podamos con humildad someternos y quebrantarnos ante ti, Señor, confesando nuestro pecado delante de ti y verdaderamente negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz diariamente y siguiéndote a ti en obediencia. Que esto sea una realidad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros.
porque te lo pedimos para honrarte y glorificarte a ti únicamente, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.